Ha llegado a nuestra cabina Vicky Dávila, la saluda el profesor Quijano con una de sus frases habituales y le dice: Vicky, ¿cómo está viejito Juan Lozano? ¿No? Y Vicky se estrena ya en lo que va a ser su estilo diplomático y dice: ¿cómo está linda la cabina? ¿no? Pero es que es verdad, Juan, Bienvenida, Vicky. Hola, Juan, gracias por esta invitación. Que fue su cabina. Preciosa. ¿Cuántos años aquí en la FM? 10 años pasé aquí, muy felices, con muchas turbulencias, así como han estado ustedes esta mañana, pero está espectacular. A mí no me tocó, a mí me tocó pues una cabinita. Esta decimos que es la cabina más bonita de este país, pero sobre todo lo que hay aquí es trabajo para servirle a Colombia. Esta entrevista coincide con una de las turbulencias más grandes de los últimos tiempos. Su evaluación, ya no como la periodista que estuvo en esta casa, sino como la candidata presidencial. Su evaluación del Consejo Público de Ministros de ayer, Vicky. Mire, impresionante. Yo creo que esa es la palabra. Creo que los colombianos vieron un reality, sin lugar a dudas, pero Gustavo Petro nunca hace nada que no sea intencional. Definitivamente esto fue deliberado y yo les voy a hacer una secuencia. Noticias RCN publica que a las 7 de la noche de anoche va a mi primera entrevista con la televisión colombiana, con José Manuel Acevedo, su director. Y solamente una hora después, de manera inesperada, al estilo Maduro, Gustavo Petro decide que los canales tienen que retransmitir un consejo de ministros. Eso nunca se había hecho. Así que de esta manera, pues se impidió que yo pudiera salir a hablar con los colombianos a través de Noticias RCN. Vicky, pero más allá de eso... Perdóneme, la interrumpo ahí. Lo que usted nos está diciendo es que el Consejo de Ministros se volvió público por sabotear su entrevista en Noticias RCN. Más que obvio. Obvio, hoy va a salir a las 7 de la noche. Espero que hoy no se le ocurra otra escena de otro reality al presidente. Repetir el de ayer, por ejemplo. Competirle a un reality siempre va a ser difícil. No crea, depende del reality. Porque le voy a decir una cosa. O sea, el Consejo de Ministros inesperado en su lectura es porque le dijeron al presidente: hoy Vicky va por Noticias RCN, y el presidente dice: uy, tirémonos esta entrevista, mandemos el Consejo de Ministros en directo. Pero totalmente, ustedes no han visto que todos los ministros que estaban ahí o todos los que han hablado, todos decían: no, yo no sabía que esto lo iban a retransmitir, no, yo estaba tarde, estaba con la comunidad no sé dónde, estaba en la entrevista con el ministro de no sé qué, porque ninguno sabía. ¿Quién sabe quién fue la idea? ¿De quién cree usted que fue la idea? A ver, usted conoce muy bien a los personajes. Armando Benedetti. Pero déjeme decirle una cosa. Además de todo, vimos un reality, un circo romano, pero que lo que demostró es que a esa gente no le importa la gente de la calle, la gente de a pie. Vimos un gobierno completamente desconectado. Era con peleas personales, peleándose, peleando por poder, estaban peleando por bandos, estaban en bandos. Les digo sinceramente que una barbaridad para la gente que la está pasando mal, que necesita soluciones en la salud, que necesita que la economía florezca. Y lo que estamos viendo definitivamente, o lo que vimos anoche, pues fue un circo romano. Don Juan nos inauguró esta mañana diciéndonos quiénes eran los ganadores y perdedores del reality de ayer. A su juicio, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores? Todo el gobierno perdió y perdimos los colombianos, porque eso no le sirve absolutamente a nadie. Ver a unos funcionarios en un estado tan deplorable, peleándose entre ellos, diciéndose palabras mentirosas y otras cosas. Hubo amor, hubo de todo. Realmente era como una novela. ¿Y sabe qué es lo que más triste me parece? Es que eran unos funcionarios que tienen la barriga llena, que tienen celular, que tienen carro, escoltas, que se les paga la gasolina, todo, helicóptero. Verlos ahí en esa situación, mientras la gente necesita soluciones, es deplorable. Bueno, Vicky Dávila, en la cabina, la FM, en el YouTube, la FM Colombia, en todas nuestras redes sociales. La interrumpí, Vicky. No, le iba a decir que además Petro también aprovechó para lanzar a sus precandidatos. Petro todo lo hace intencional. Todo es intencional, no es que sea un loquito por ahí, no. Todo es intencional.
Pero vea, Vicky, nosotros como periodistas sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo frente a lo que pasó ayer, que es cubrirlo, contarlo y obviamente analizarlo. Pero ya usted está de candidata presidencial, usted le pasa lo de ayer, es decir, usted es el presidente, tiene un consejo de ministros donde su vicepresidenta o vicepresidente sale con esto, el otro ministro sale con lo otro, el otro sale con lo otro. ¿Usted qué hace? No, pero perdóneme, es que a mí nunca me pasaría algo así. Jamás me pasaría ¿le puede algo. pasar? No me puede pasar porque yo no tomaría una decisión excúseme la palabra, tan irresponsable de hacer lo que Petro hizo ayer. Creo que él fue por lana y salió trasquilado, y lo que demostró es que el gobierno está roto, que hay una implosión, que Petro critica al gobierno Petro y a los ministros de Petro, y los ministros de Petro critican el gobierno Petro y critican a los funcionarios de Petro y al gobierno Petro. Vicky, Petro estaba en una estrategia de patear responsabilidades a los ministros para salvarse él personalmente, para decir, es que los ministros no han sabido interpretar, es que los ministros se dejaron meter viceministros que no están con este proyecto, es que yo no puedo aceptar que las promesas se incumplan, de manera que los malos son los ministros y el presidente salva su responsabilidad. ¿Usted cree que esa narrativa estaba presente en el Consejo de Ministros ayer? Sí, claro, y él siempre lo ha hecho. Él siempre lo ha hecho. Lleva 3 años casi en el gobierno y les echa la culpa permanentemente a todos sus antecesores, ¿verdad? Y nada es culpa de él. Él es como si él no fuera el presidente. ¿No lo vio en Barranquilla en la manifestación en el tema de la energía? Hablaba como si él fuera un opositor al gobierno Petro, cuando él es el que tiene que solucionar las cosas. Don William Calderón. Sí, como si se tratara de otro gobierno. Vicky, buenos días. Hola. Pero hablemos de lo que sería su eventual gobierno. Hay muchos que lo analizan como que Vicky representaría lo que sería un gobierno tipo Milei en Colombia. ¿Es por ese lado que va la propuesta suya? Si es así, ¿qué tipo de medidas tipo Milei tomaría en el inicio de su gobierno, Vicky? Creo que William, primero un saludo muy especial. Yo no puedo hacer el gobierno de Milei, ni puedo hacer el gobierno de Bukele, ni puedo hacer el gobierno de Trump. Yo tengo que hacer el gobierno de la victoria para todos, ¿verdad? ¿Se va a llamar así, el gobierno de la victoria? No, es que yo me llamo Victoria. Por eso. Victoria. ¿Ese va a ser el lema, el gobierno de la victoria? No tengo lema todavía. Ok, no, por eso preguntaba, pero justamente. Sinceramente, sí, es el gobierno de Victoria Eugenia Dávila, de Vicky Dávila. Y las propuestas son casi que lógicas, muy responsables con el país, promoviendo al que hace las cosas bien, que el Estado finalmente premie al que hace las cosas bien y que haga, digamos, que facilite que quien las hace mal tenga un castigo. Y yo podría decir que hay cosas que Milei está haciendo muy bien, que le están saliendo muy bien y que yo creo que aquí se pueden aplicar. No todo se puede aplicar. El recorte. Por ejemplo, el recorte aquí, para hablarlo de manera muy clara, aquí hay que recortar la burocracia, hay que recortar el Estado. Aquí no podemos seguir despilfarrando la plata de los colombianos. Aquí tenemos que acabar con unos ministerios, con unas entidades que solo sirven para burocracia, que se han venido creando incluso desde gobiernos anteriores y que hoy, como el Ministerio de la Igualdad, no sirven para absolutamente nada. Anoche yo veía a Francia Márquez. Les confieso que, por un lado, pensé, tuvo valor de decirle unas cosas al presidente que le tenía que decir, que tenía guardado. Se sacó un taco. Se demoró. Ella ya lleva casi 3 años en el gobierno. Ella también es responsable de esto que está pasando. O sea, no es que Francia Márquez no tiene velas en este entierro. Claro que sí, ella también es responsable. Ella ayudó a elegir al presidente. Ella también ha sido ineficaz. Ella también ha sido ineficiente, pero me parece que anoche tuvo el valor por lo menos de decir algo que es muy importante. Yo como periodista hice muchas denuncias de corrupción sobre el gobierno Petro. Muchas, las más grandes que ha habido, sinceramente, pues modestia aparte, hicimos con el equipo de Semana muchas denuncias de corrupción. Ella anoche decía que la corrupción, y apenas se enteró, apenas se dio cuenta que estaba sentada con muchas de esas personas cuestionadas, que gobierna con muchas de esas personas cuestionadas. No, la corrupción no llegó al gobierno Petro hoy. La corrupción está en el gobierno Petro desde la campaña.
desde que se unió con todas las porquerías para llegar al poder, desde que pasó lo que pasó con su hijo que lo confesó, desde que Euclides Torres, según su hijo, puso miles de millones de pesos en efectivo y que no se reportaron, como lo dijo su hijo. Es que no lo digo yo, lo dijo su hijo. Sí. Esa es la corrupción, no llegó ahora. Vicky, la saluda Juan Carlos Iragorri desde Hola, Madrid. Juan Carlos, Mire, ¿cómo su estás? campaña, muy bien, muchas gracias. Mire, su campaña va bien. En las encuestas, los resultados suyos son muy positivos. Es más, usted puede ganar las elecciones. Pero hay un sector amplio de la opinión que tiene una preocupación y es esta. Hombre, Vicky Dávila ha sido una periodista estupenda, pero Vicky Dávila no tiene ninguna experiencia gobernando, no ha gobernado nada. ¿Usted cómo piensa remediar eso? Yo no creo que sean muchos los que piensan eso, para empezar. Y quiero decirle lo siguiente, mire, nosotros en el país estamos viviendo una situación crítica por cuenta de los que saben tanto, saben mucho, mire cómo nos tienen. Unos lo hicieron bien, otros lo hicieron regular y otros lo hicieron muy mal. Y los rezagos de esos que lo hicieron muy mal, que fueron corruptos, que se aliaron con las mafias, con los contratistas y demás, enquistados en el Estado desde hace décadas, esos facilitaron la llegada de Petro, que es un desastre, al gobierno. Y estamos como estamos, en el borde del abismo. Así que yo creo que la gente está cansada de lo de siempre, de los politiqueros de siempre, de las mafias y demás, pero también está cansada del gobierno Petro y quiere a alguien decente, a alguien que sea capaz de dirigir, a alguien que sea capaz de verdad sin ninguna mezquindad, sin estar pensando en robar, una persona decente que esté en el gobierno, que actúe de manera responsable, que actúe de manera lógica, que haga lo que los colombianos necesitan y lo que Colombia necesita. Entonces, este será un gobierno, si ganamos las elecciones, que eso espero, con expertos, con los que más saben, con los que tienen más experiencia, pero que sean decentes, que no lleguen a robar, que no lleguen a crecer la burocracia, que no lleguen a abusar del poder y que no lleguen a abusar de la plata de los colombianos. Ellos van a estar ahí y yo los voy a dirigir y los voy a dirigir como una buena líder que soy. Yo creo que el país me conoce y el país sabe que yo soy capaz, que yo soy valiente, que yo puedo y que yo los voy a representar muy, pero muy bien. Yo quisiera saber, ponerle nombre a eso que usted dice, esas porquerías que lo ayudaron a llegar ahí, porque finalmente también estuvo Alejandro Gaviria, que fue su ministro, estuvo el doctor Ocampo, que fue su ministro de Hacienda, estuvo la doctora Cecilia López, que fue su ministra. Esos están dentro de las porquerías que lo ayudaron y lo arroparon, y está obviamente Armando Benedetti. Yo sí quisiera preguntarle a usted si Armando Benedetti estaría cerca a usted o tendría algún papel en un eventual gobierno suyo. A ver, usted me pregunta varias cosas, entonces le voy a responder varias cosas. Déjeme primero decirle de los que se metieron al gobierno Petro, fueron ministros y los votaron por la puerta de atrás, porque dijeron que no estaban de acuerdo especialmente con el tema de la reforma a la salud. Son expertos, sí, pero yo creo que eso no es suficiente. Uno tiene que ser firme, tiene que tener personalidad y tiene que tener convicciones firmes. Yo, por ejemplo, sinceramente le digo, lo de Alejandro Gaviria no lo comprendo. Alejandro Gaviria, quien fue tantos años ministro de Salud, terminó primero haciendo campaña criticando a Petro. Luego se fue y apoyó a Petro y lo ayudó a elegir. Luego perteneció al gobierno Petro y luego salió hablando mal del gobierno Petro. Eso es una incoherencia absoluta. Y el otro día dijo que definitivamente si él hubiera tenido toda la información, pues no se hubiera metido al gobierno Petro. Y yo creo que todos teníamos la información, todos sabíamos lo que Petro quería hacer con el país. Y en materia de salud, todos sabemos lo que Petro quería hacer con la salud y ha provocado toda esta crisis en la que está el sistema, toda esta destrucción. Entonces, francamente, creo que esas personas que tal vez tuvieron una buena intención, pero perdóneme, gente experimentada que ha estado en tantos gobiernos, yo creo que tenían la intención de ayudar, pero también tenían deseo de poder. Y le salió mal, le salió el tiro por la culata, porque se metieron con un tipo que no se podía meter. Y dijo ayer Gustavo Petro y textualmente... Me faltó Benedetti. Adelante con Benedetti. De Benedetti solo le voy a decir una cosa. Benedetti sabe mucho. Benedetti sabe todo. Todo. Protagonista de varias de sus portadas. Laura sabe todo. Y Laura testiga. Laura también sabe todo. Laura también sabe todo. ¿Qué es todo, Vicky? Sabe ¿Qué es todo lo que pasó, sabe todo lo que pasó en la campaña. Armando Benedetti lo sabe. Los audios
que después han dicho mil cosas, que es que no era lo que quería decir. Los audios de Armando Benedetti, que publicó Semana, demuestran claramente lo que pasó en la campaña. La confesión de Nicolás Petro demuestra claramente lo que pasó en la campaña y lo que hicieron para poder llegar. Se dieron cuenta que sin los clanes, sin la plata en efectivo, sin todo eso, no podían llegar y dijeron, ¿qué carajo? Vamos para adelante, hagamos lo que sea. Y eso sí le voy a decir, en esta campaña de Vicky Dávila, de la gente, lo único que se va a hacer para ganar es lo decentemente posible. Nada más. Nada más. Yo no voy a hacer absolutamente nada de lo que denuncié y critiqué durante 33 años como periodista. Profesor Quijano. Sabe que cuando uno escucha a los precandidatos, a los que necesitan el aval de sus partidos para participar en la próxima contienda, y uno escucha a los candidatos, la única persona que ha hecho una propuesta concreta en este momento en materia económica es cuando usted sacó, valga la pena decirlo, que no es una propuesta original que se ha aplicado en en Paraguay, del 10-10-10. Tiene que ver con reducir el impuesto a las ventas y el impuesto a las rentas, todo pasarlo, que hoy está en 19, 35, 27, pasarlo a 10-10. El año pasado, Vicky, la DIAN recaudó 248 billones de pesos. Y esos 248 billones de pesos son muy bajitos para un presupuesto de 525 billones de pesos, que es más o menos el que se maneja. ¿Cómo cree que los empresarios van a aceptar esa propuesta cuando su propuesta es quitarle las exenciones, por ejemplo? Entonces, ahí va a haber un juego matemático en un país que está acostumbrado a eludir y a evadir. ¿Cómo convencer que su propuesta tributaria del 10-10 es mucho más funcional que lo que hoy tenemos, 19, 35 y 27? Pues mire, déjeme empezar por decirle lo siguiente. La inquietud sobre lo que está pasando con el sistema tributario en Colombia no me surgió ahora. Hace mucho tiempo estoy viendo cómo tenemos un sistema tributario complicado, la gente está ahogada por los impuestos, las empresas y los trabajadores. Usted y yo hemos hecho préstamos para pagar impuestos. Yo fui empleada mucho tiempo, toda la vida, y sé lo que es uno trabajar para darle casi la mitad al Estado. Eso es una barbaridad, Entonces, mirando las cifras, encontré, por ejemplo, que en la OCDE, del ranking de 38 países, Quijano, ocupamos el puesto 38. Eso quiere decir que somos absolutamente ineficaces. ¿Qué se necesita? Se necesita simplificar el sistema de tal suerte que podamos tener incluso más recaudo, porque usted que sabe hacer cuentas sabe que es mucho más recaudo. Estamos estimando con los expertos y el equipo. Usted sabe que estamos con Axel Kaiser, estamos con Andrés Bernal, con Lisandro Junco, estamos con Daniel Reisbeck y muchos más que se están uniendo y estamos haciendo las cuentas de manera juiciosa. Y sí creemos que se puede llegar a tener incluso 2 o 3 veces más de recaudo. Eso es una maravilla. Subir al 6% del Producto Interno Bruto, que es lo de la OCDE. Que esa sería una de las primeras consecuencias, que se acelerara el crecimiento de ese Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que se mejorara la inversión. Entonces, lo que estamos planteando es si esto lo podemos hacer en Colombia, sencillamente, por ejemplo, se acaba el 4 por mil, se acaba el impuesto al patrimonio, se acaban todos estos impuestos alrededor y la gente se queda con un 10% de renta a las personas, a las empresas y un IVA que ya no es IVA sino un impuesto al consumo, que es más o menos como funciona en los Estados Unidos. Exactamente. En ese sentido, tendríamos una economía más sana, que la gente pueda incluso, Quijano, hacer su declaración de renta en el celular de manera sencilla. Como en Canadá. Y eso sería una fórmula para atacar el gran mal que tiene ese país, y usted lo ha escuchado a los expertos, es que es un país informal y no logramos que se formalice. Con un impuesto a las ventas del 10% podría ampliarse la base tributaria. Le voy a decir, no se amplía la base del recaudo, no se va a ampliar. Tampoco se les va a poner impuestos a los alimentos que hoy no tienen. Sí. O sea, no se amplía la base, no se les cobra, no se les pone impuesto a los alimentos que hoy no tienen. Eso es muy importante decírselo a la gente y al final la gente común y corriente es la que se va a ver beneficiada y esto acompañado de un gran recorte en el Estado que es fundamental. Estamos pensando, estas son las primeras cifras, Quijano, porque usted sabe muy bien de cifras,
más o menos unos 50 billones de pesos de recorte. Y hay que hacerlo es en esos gastos que son absurdos. Por ejemplo, dígame usted una cosa, Juan, ¿por qué hay que pagarles a todos los funcionarios o a tantos funcionarios el teléfono celular? ¿Usted no paga su celular o RCN se lo paga? No, yo pago mi celular. ¿Usted paga su gasolina o se la pagan? Yo pago mi gasolina. Por eso. Pero entonces, Vicky, esas cosas no tienen ninguna razón de ser. Si una persona... Ese recorte tiene que ver con supresión de entidades para recortar partidas grandes. ¿Usted recortaría entidades del Estado? Yo creo que sí tenemos que recortar unas entidades del Estado. El Ministerio de la Equidad ya se va por la Corte. Sí, claro, no las funciones. Y ley. Las agencias que se derivaron de todos los diálogos de paz, por ejemplo. No, yo no le voy a decir en este instante, haremos el anuncio cuando corresponda, porque no quiero actuar aquí como una politiquera que dice cualquier cosa. No, esto es con responsabilidad, haciendo las cuentas, mirando qué nos produce ese recorte, cuánto nos da, para qué lo vamos a utilizar. Pero lo que sí es cierto es que en Colombia se ha creado una burocracia inmensa que ha ido creciendo en el caso de otros gobiernos, pero además en este gobierno pues se disparó. ¿Para qué? Para alimentar un proyecto político destructivo. Eso es lo que están haciendo, manejando la plata de los colombianos para alimentar este proyecto político destructivo y que permanezca en el tiempo. Entonces, Juan, sí, yo creo que las funciones hay que mantenerlas, pero no con unas plantas de 1.000, de 300, de 500 personas. Es que hay funciones que pueden llegar a ser más eficaces, ejecuciones más eficaces, que pueden entidades o ministerios quedar fusionados con otros, quedar adscritos a otros y sencillamente ser más eficaces con una planta pequeña de personal, dando eficacia a los objetivos y cumpliéndolos. Candidata Vicky Dávila, usted ha dicho en estos últimos meses que usted es una mujer incorruptible, que creo que a todos aquí nos consta eso, pero también ha dicho que el sistema político está podrido. Y uno de los elementos de esa afirmación es la campaña. Usted misma reveló varios hechos irregulares de la última campaña presidencial. ¿Cómo va a financiar su campaña y qué papel tendría Gabriel Gilinski en esa posibilidad? Mire, lo primero que le quiero decir es que pues Gabriel Gilinski fue mi jefe, yo creo que el país completo lo sabe. Fui muy feliz en semana, me dejó trabajar, que eso fue lo más importante. Ustedes que también tienen jefes saben que lo que uno más aprecia en un medio de comunicación, Juan, que es el director, es que uno no tenga que pedir permiso, ni tampoco tenga que pedir perdón. Y yo nunca tuve que pedir perdón ni permiso a Gabriel Gilinski para hacer las denuncias que hice, que claramente demuestran que él, como empresario, pues lo mejor hubiera sido que yo no me metiera con el gobierno, un gobierno tan complicado, tan autoritario y demás. Sin embargo, él nunca puso sus intereses empresariales o personales por encima de la función que tenía que cumplir Semana y de la función que teníamos que cumplir los periodistas. Dicho esto, hoy todavía estoy en la tarea pues yo no he viajado mucho, hice un viaje a Cali, fui a Buga. A la tierra propia. Sí, estuve en Medellín, hice un viaje a Panamá, ahí está mi tarjeta con lo que yo he pagado eso. Claro que voy a tener que recibir unos aportes, pero esos aportes serán de gente que tenga chequeo, que tenga 100 puntos de chequeo. Ahí no va a haber criminales, no va a haber Euclides, no va a haber cartel de Cali. ¿Quién va a ser su gerente? Perdónenme un segundo. Déjeme terminar. Entonces, si en un momento dado yo le pido algún aporte a Gabriel Gilinski, que además los aportes van a tener un límite. Esto no es pues que a mí me van a dar 1.000, 3.000, 15.000 millones, 20.000, eso no. Y nada en efectivo. No, nada en efectivo. Hay una sola cuenta, no se puede hacer una consignación de un espontáneo que quiera darme una platica, nada de eso. Entonces tenemos unos controles. Si yo le llego a pedir alguna colaboración a Gabriel Gilinski, como cualquier otro empresario que genere empleo, que sea decente, que sea correcto, que no tenga problemas con la justicia, espero que pueda contar con su ayuda, yo creo que sí, y con muchas más ayudas de muchas más personas que aman este país y que saben que yo soy una persona incorruptible, que soy una persona decente y que
pues es evidente que necesito poder hacer mi campaña. Pero esta no va a ser una campaña derrochona, ni llena de billetes, Sí. ni maletas en la casa con efectivo, nada de eso. Ustedes siempre van a ver a la misma Vicky, a la Vicky de siempre, a la que ustedes conocen. Esta soy yo, aquí, cuando ejercía el periodismo y aquí en campaña. ¿Quién va a ser su gerente? Vicky, Ya le voy a usted ha decir. mencionado... Es Sandra Vicky, usted Suárez, mencionaba- es Sandra Suárez. Sandra Suárez, perdón. Bueno, un segundito, primera Iragorri. noticia del día. Sí, Sandra Suárez. Sandra Suárez, gerente Tomen de la nota, campaña. tomen nota. Sí. Cuando la Exministra, noticia se produce. exministra de Vivienda, Ambiente en el gobierno del Expresidenta de presidente Semana. Uribe y expresidenta de Semana, Juan Carlos Iragorri. Y sobre todo una persona correcta, muy decente. Así es. Y Muy muy decente. trabajadora, sí, señor. Así es. Vicky, usted ha mencionado a Gabriel Gilinski y usted ha dicho que probablemente él haga aportes para su campaña, como muchos otros empresarios, lo cual es perfectamente legítimo. Usted ha visto que en Estados Unidos Elon Musk, el hombre más rico del mundo, le hizo aportes a la campaña de Donald Trump y ahora tiene un puesto muy importante, influye en el gobierno de Donald Trump. La pregunta aquí es, ¿Gabriel Gilinski influiría en su gobierno? Es decir, ¿sería Gabriel Gilinski su Elon Musk o de eso nada? Gabriel me conoce, Gabriel sabe que yo no tengo dueño y Gabriel tampoco es una persona que esté interesada en promover a alguien. Eso yo les voy a decir, seguro les dará aportes a muchos candidatos. Es que eso hacen los grupos económicos en Colombia. Entonces Gabriel no tiene ningún interés, no lo necesita. Yo creo que eso pues no pierdan cuidado, que eso no va a pasar. Jamás me pediría, es que si no me lo pidió siendo mi jefe, no me pidió, Vicky, haga esto o no haga esto, ¿por qué habría de pedirme? No, Gabriel es una persona muy respetuosa Lista. y me ha dejado, así como me dejó trabajar cuando yo estaba en Semana, pues mucho más, porque no es mi jefe, ya no es mi jefe. Y le tengo toda la gratitud, todo el cariño, por supuesto, a Gabriel. Sí. Pero ya. Don Azuri Chamá. Doña Vicky Dávila, muy buenos días. Hola, Me dieron turno Azuri. para preguntar, Vicky, no para echar flores. pero es Azuri, que yo le hace tengo, casi 2 acuérdese años que yo a usted trajo le aquí. decía, yo le digo es Azurito. 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 Sí, señora. Y yo a usted le digo Vicky, Vickycita, pero la siguiente pregunta es, candidata Vicky Dávila, señora Vicky Dávila, porque usted nos enseñó a hacer preguntas un poco difíciles. no Hágale, cómodas. hágale, como dicen, hágale que Y no yo viene voy con carro. una. Vicky, A ver. ¿qué va a pasar con el periodismo? Mire, yo no tengo la menor duda de que usted sería una garantía excelente para la libertad de prensa, pero quizás el periodismo queda un poco lesionado, que podría quedar esa sensación en muchos colombianos de que el periodismo finalmente terminó siendo un trampolín para una carrera política. Mire, no. Yo creo, Azurito. Mire, Azuri, hablando en serio. Yo creo que yo hice mi trabajo bien. Yo creo que el país lo sabe. Hice bien mi trabajo durante 33 años. Denuncié lo que tenía que denunciar, a los corruptos, a los mafiosos, a los criminales, a los delincuentes. Me amenazaron de muerte. Puse en riesgo a mi familia. Siempre fui simplemente una empleada. Nunca participé de comisiones ni de negocios en medio de mi oficio. Nunca atendí clientes ni nada por el estilo. Entonces, yo no usé, la palabra usé es dura, pero no queda lesionado el periodismo. ¿Por qué va a quedar lesionado? ¿Yo a quién maté? ¿Yo a quién robé? No, yo Y tomé una siempre ha decisión pasado. y yo tomé una decisión responsable. Yo tomé la decisión el 13 de noviembre de hacer esto. El 14 renuncié y yo no lo hice sino por una sola situación. Y yo les voy a decir cómo un día y muchas noches empecé a sentir ese dolor en el corazón por este país y empecé a tener ese pálpito que tiene la señora ama de casa, la señora que reparte los tintos, el señor que maneja el Transmilenio, la gente de a pie, los emprendedores, los jóvenes, los muchachos que no saben cuál es el futuro que viene. Y dije, bueno, estas angustias de la gente común y corriente, de millones de ciudadanos en el país, de los que estábamos al otro lado del televisor anoche viendo semejante espectáculo del círculo romano, en manos de quienes estamos y pensando que no queremos volver a lo de atrás, pues sencillamente dije, bueno, yo tengo el privilegio de que lo puedo hacer, gracias a Dios lo puedo hacer y lo voy a hacer. Y decidí hacerlo y me fui de Semana, donde fui muy feliz y donde hice mi trabajo como tenía que ser. Entonces no tengo ningún cargo de conciencia, ningún remordimiento de ninguna clase. De hecho, Juan, usted fue ministro. Así es. ¿Y usted lesionó el periodismo? Nunca.
Nunca. Y se pueden poner las divisiones y la puerta cuando Fue candidato a la alcaldía de cuando se Bogotá. está en el periodismo, se está en el periodismo, Exacto. cuando se está en el servicio público, se está en el servicio público. Y usted es una persona, no dejó de ser correcto, ni decente, ni recto, no dejó de tener sus Se le olvida un convicciones. cargo, alcalde de Oaxaca. Ah, se me olvidó ese cargo. Entonces no, Azuri, yo creo que la gente me conoce, la gente sabe quién soy y la gente sabe que yo soy una persona confiable, que tengo convicciones, que las defiendo, que no me volteo por conveniencia y que estoy aquí de corazón para servirle a este país en lo que yo pueda servirle a este país, con lógica y responsabilidad en todos los temas, María Molina en Washington. Hola Vicky, buenos días, la saludo desde Washington. Vicky, yo sé que usted tiene una buena relación con los republicanos, pero le quiero preguntar qué pasaría en el momento en el que Donald Trump de repente le diga, Presidenta Vicky, o me deja de llegar cocaína, o yo le pongo más aranceles, o me recibe más deportados, es decir, ¿usted cómo piensa torear este toro inmenso que es Donald Trump en este momento, que está pues casi que haciéndole bullying a todos los países a nivel mundial? ¿Y cómo preservar en medio de ese escenario también la relación con los demócratas para que sea bipartidista, republicano y demócrata? Tenemos que recuperar esas relaciones bipartidistas, es que es una relación histórica, esa ha sido nuestra relación histórica con este país, nuestro aliado más importante en el mundo. Entonces, hoy es Donald Trump, antes era Joe Biden y sencillamente hay que manejar las relaciones de manera diplomática. Y usted toca un tema que es crucial y es el tema de la lucha antidrogas. Creo que tenemos que volver como gobierno a luchar contra el narcotráfico. Gustavo Petro hizo una cosa que es fatal para el país y es que dejó de luchar contra toda la cadena del narcotráfico. Las últimas cifras de la ONU lo que dicen es que en 2023 tuvimos 250.000 hectáreas, debemos tener más de 300.000, porque sencillamente... Más que son más productivas. Claro, 53% más de posibilidades de producir cocaína. Entonces es muy, muy grave esta situación. Así que hay que volver a fumigar. Hay que volver a fumigar. Hoy hay herbicidas mucho más potentes. Los expertos saben lo que hay que hacer. Hay que volver a tener determinación y voluntad política para combatir el narcotráfico. Eso es fundamental. Entonces no creo que se pudiera generar una tensión de parte de la Casa Blanca, porque mi determinación para luchar contra el narcotráfico es total, es que la plata del narcotráfico es la que está alimentando todo el conflicto, es la que está alimentando la criminalidad en las calles a través del microtráfico, es la que tiene más letales, más poderosos, mejor armados a los grupos armados que además ya se han expandido por más lugares del país. Entonces, el narcotráfico, tenemos que dar una lucha frontal y con determinación, con una fuerza pública potente, una fuerza pública que sea eficaz, pero que no sea brutal. Eso es lo que tenemos que volver a tener, inteligencia. Tenemos que volver a tener equipamiento. ¿Cómo así que los helicópteros los tenemos que dejar en tierra? Que están en preservación, que no hay cómo transportar a las tropas, cómo llevarles comida. A mí me duele el corazón cuando los soldados me escriben, porque muchos tienen mi teléfono, que es uno solo, y me escriben, Vicky, llevamos 2 días, 8 días sin comer, estamos comiendo mico en los lugares más apartados del país. Eso no puede pasar en Colombia. Vicky, hablemos de seguridad. Sin duda hemos retrocedido un montón. Si usted llega a ser la próxima y la primera presidenta de Colombia, ¿qué haría para solucionar esta situación? La seguridad se divide en 2 partes, por supuesto, y es la seguridad que tiene que ver con las ciudades, la criminalidad, y la que tiene que ver con los territorios y los grupos armados organizados. Uno tiene que tener una estrategia que se combine, pero que atienda las necesidades en particular. Por supuesto, ¿qué se necesita con los grupos armados? Primero, pues que se acaben los procesos de paz que hay hoy, que no han servido para nada, de la paz total, el 7 de agosto del 26. Eso es lo primero. Segundo, tener la determinación para combatir a los criminales. No podemos tener más mancusos libres por cuenta de ser gestores de paz. ¿De qué? ¿De qué ha servido? De absolutamente nada. Y hay otra cosa que es muy importante. Este gobierno puso a los peores criminales libres con el cuento de ser gestores de paz. Pero además
hay que ponerle un punto final al tema de las FARC y el acuerdo que firmaron con Santos en La Habana, porque no podemos pasarnos eternamente discutiendo sobre estas personas. Sí. No podemos pasarnos eternamente discutiendo sobre eso, y hoy es muy triste para el país que se desaprovechó una muy buena oportunidad. El país había dicho que no quería ese proceso de paz así como lo hicieron. Sin embargo, pasaron por encima del plebiscito, hicieron de todo, mermelada en el Congreso, hicieron de todo, el tal fast track y todo lo demás. Pero llegó la hora de que esta gente diga la verdad, repare a sus víctimas y no repita sus acciones criminales. No pueden seguir andando por ahí como si nada, como congresistas algunos, ganándose más de 40 millones de pesos. Es que da piedra, Juan, da piedra que una persona se parta el lomo para ganarse un salario mínimo, y resulta que estos tipos, cometiendo los peores crímenes y muchos de lesa humanidad, el reclutamiento, el secuestro, el asesinato, se ganen más de 40 millones de pesos. Eso es muy malsano para una sociedad. Pero ahí hay otra gran noticia que está dando la candidata Vicky Dávila, y es que no habrá procesos de paz en un eventual gobierno suyo. Pero no, entonces, ¿cómo lo que yo estoy diciendo es que estos se acaban. Oiga, William, es diferente. Estos se acaban. Los que están actualmente se rompen. Todos, claro, se rompen. Lo que pasa es que si un grupo armado quiere entrar en un proceso de paz con un gobierno que yo presida, será bajo unas condiciones que sean aceptables para la sociedad colombiana, no arrodillando a los colombianos, ni arrodillando al Estado, ni dándoles todo a cambio de nada. Se acaba el cese al fuego bilateral. ¿Qué condiciones? ¿Qué condiciones, Vicky? No, pues ¿Qué condiciones tendría eso es como que cumplir la guerrilla para es, sentarse a conversar con usted? Ya le voy a decir una cosa. Eso es como que yo le diga, oiga, ¿usted qué chiva va a tener dentro de 7 meses? Pues no me la puede decir. Y además hay que ser responsables en esto. Por eso le hablo de condiciones aceptables. Es decir, mientras por un lado se les combate y se les aplica la ley y la Constitución, listo, entonces vamos a tener unos acercamientos que podrían llegar a ser progresivos bajo unas condiciones. Pero hoy la decisión es, estos procesos de paz, como están hoy con el gobierno Petro, con la llamada paz total, se acaban. Cero pollito, se acaban. No más vagabundería, no más. Óigame, Vicky, vamos al tema político, porque hablemos de las últimas encuestas. Usted, la última que conocimos del Centro Nacional de Consultoría, usted la va liderando. Y en la derecha, que es donde la ubican la mayor parte de colombianos, porque usted ha dicho, yo de izquierda no soy. Eso sí, de izquierda. Pero los de izquierda pueden votar por mí. Eso es diferente. Eso es diferente. Ahí el que le sigue es Germán Vargas Lleras. Pues, digamos, con una amplia distancia, pero es como la segunda persona en la derecha que podría estar disputando. Y creo que Miguel Uribe también. ¿Usted qué piensa de ellos? Eventualmente Germán Vargas Lleras puede ser un gran contentor suyo y en su electorado en el tema de la derecha. Mire, yo las encuestas las tomo con calma. Gracias a Dios hasta ahora en todas me ha ido bien, muy bien. A mí me interesa la reacción de la gente en la calle. A mí me interesa el abrazo del ciudadano, la conversación con el ciudadano. Usted no se alcanza a imaginar lo que uno llega a aprender. Claro, de los expertos hay que aprender mucho y hay que trabajar con los expertos, pero de la gente sencilla también. Y a mí me importa mucho eso, Darcy, del que es vigilante, de la mamá que no puede dormir cuando los hijos están en la calle en una rumba porque tiene miedo de que les pase algo y no puede mantenerlos en la casa de manera indefinida. Entonces, yo lo que le digo de eso es que yo voy por un carril distinto. Yo no soy una política. No quiero ser una política, no puedo ser una política, mi personalidad no es de política. Por eso. Entonces, cada uno va. Y cuéntenos de Germán Vargas. No, es que le estoy respondiendo. Es que a mí me tiene sin cuidado lo que haga Germán Vargas o lo que haga el Centro Democrático o lo que haga el Partido Liberal. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos son políticos profesionales. Yo no soy una política profesional. Yo estoy por mi carril, voy hacia mi objetivo, que es ayudar a Colombia, representar a los millones de colombianos que tenemos angustia e incertidumbre, a los que quieren tener la oportunidad de mandar a sus hijos al colegio, a la universidad, que toda la vida han soñado. Vea, le voy a decir una cosa, Juan. ¿Usted sabe cuánto tiempo
en mi casa, por ejemplo, tardamos para poder tener una casa a cuotas? Solo cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, que yo ya tenía 18, pero solo generaciones. Solo pude hacer eso cuando ayudar a mi mamá cuando ya tenía como 25 años. Entonces yo sé los sueños de la gente. Eso es lo que importa. Al final eso es lo que importa, y que todo el mundo tenga una oportunidad. Yo Vicky, lo sé también. Empezamos a trabajar las dos, Juan, hace 32 años en Entonces Cuba. láncese, ya estaba láncese, Darcy. Perdón. No, yo no. Los tres trabajamos en QAP. Voy a recoger una ronda rápida, Vicky, de preguntas rápidas para respuestas rápidas que están haciendo nuestros oyentes, Por que favor. están haciendo nuestros colaboradores en todo el país. ¿Por qué es mejor Vicky Dávila que Claudia López? Porque yo soy firme, tengo convicciones, no soy una veleta, no soy una camaleónica, porque siempre voy a ser la misma y porque no me acomodo ni por el chiras. ¿Por qué es mejor Vicky Dávila que María Fernanda Cabal? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que el Centro Democrático está haciendo su tarea, ellos están en su elección. Ministra de Defensa. Yo no voy a decir quién es mejor o no, solo le digo que ellos en el Centro Democrático tienen convicciones firmes y han sido coherentes. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Tiene alguna conversación o tiene acuerdos con Álvaro Uribe o los tendría? Pues les acaba de meter la gerente, que era exministra de Álvaro Uribe, pues deben estar... Pero yo no sé si Sandra está ahí como exministra de Uribe, sino como amiga y persona de confianza de Vicky. La noticia que nos da la candidata es que su gerente es Sandra Suárez. Sandra Suárez fue ministra de Uribe, o sea que hoy deben estar muy nerviosos en el Centro Democrático. Es una interpretación. Pero hoy está interpretando mal. Usted dice, le metió a Sandra Suárez. No, a mí no me meten nada, para empezar. Y segundo... Usted allá, no a usted. Bueno. Ay, sí. ¿Sabe qué? Yo conocí a Sandra Suárez, obviamente como ministra y demás, yo era reportera, pero realmente la conocí muy bien siendo ella gerente de semana. Es una persona tan estricta en todos los procedimientos, y uno en esto lo que necesita es gente muy recta, porque va a tener que manejar la plata, va a tener que manejar los gastos, y por eso es que estoy ahí. O sea que ella no está en representación de Álvaro Uribe, ni está en representación del Centro Democrático. Yo no tengo cuotas acá va a llegar gente cuyas características no es si viene de del otro, de esta ala ideológica, sino gente decente y capaz. Gente decente y capaz. Entonces, ¿quién me preguntaba usted de Uribe? Algo me preguntó usted de Uribe. Sí, pues yo estoy recogiendo preguntas. Repítame, por favor, para ser bien exacta. Si tiene conversaciones, ha tenido conversaciones, pero hablaba como o de tendría pactos, conversaciones o pactos con Álvaro Uribe. No tengo ningún pacto con el expresidente Álvaro Uribe. Yo lo respeto, él está haciendo su proceso allá. Yo no tengo pactos con nadie. Eso es la maravilla de hacer esta campaña. Yo no tengo un jefe político porque nunca he hecho política. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que tengo una buena relación con las personas que he conocido a lo largo de mi carrera y que tienen que ver con el país. Por supuesto que sí, pero yo no me la paso hablando con nadie, ni me la paso recibiendo instrucciones de nadie, ni de ningún jefe político. Ellos están en lo de ellos, yo estoy en lo mío con la gente. Vicky, le pido excusas por un momento. Tenemos que ir con una noticia de última hora que vamos a comentar. ¿Qué? ¿Renunció otro? Oiga, última hora. Esto es noticia de última hora en la FM de RCN. Daniel Jerez. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Ustedes se preguntaban hace algunos instantes qué había pasado con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, si estuvo o no estuvo en el Consejo de Ministros. Efectivamente estuvo un ratico, pero le tocó salir porque dice él que presentó un cuadro gripal. Pero confirma el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que el gabinete tal cual como está hoy conformado es completamente insostenible, y anunció de manera oficial, don Juan, que le va a pedir a todos los ministros, empezando por él, que hoy mismo le presenten su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro para que sea el jefe de Estado el que considere hacer los cambios necesarios dentro del gabinete para asumir los retos de esta recta final del gobierno. El titular de esa noticia es: Juan Fernando Cristo
precipita la crisis de gabinete empezando por su propia renuncia? Tal cual, don Juan. Dice el ministro del Interior que todos los ministros, todos los funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro hoy mismo deben presentarle su dimisión al jefe de Estado. Dice, empezando por él mismo, por supuesto. Recordemos que estaba muy calientica también la posible renuncia del ministro del Interior, porque él tiene aspiraciones políticas para las elecciones del año 2026. Muy posiblemente esta puede ser su oportunidad para dimitir al cargo. Don William Calderón, ¿estalla una crisis ministerial? ¿Esto que hace el ministro del Interior es acelerar una crisis ministerial después de las facturas de ayer? Sin duda. Sin duda, don Juan, y ese es el titular contundente que se está produciendo a esta hora. Es que por primera vez en el gobierno del presidente Gustavo Petro habría una renuncia masiva de ministros solicitada por el jefe de la cartera política, por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, producto del episodio que vimos ayer de ese Consejo de Ministros que fue transmitido a la opinión pública por todos los medios de comunicación. Las renuncias en el gobierno de Petro hasta ahora se habían venido dando una a una. Incluso el presidente había dilatado en muchas oportunidades las renuncias de los ministros para que no se acumularan una tras otra. Hoy lo que se está produciendo es la solicitud del ministro del Interior de que todos los ministros renuncien en masa. Darcy Quinn, estaban cantadas unas renuncias de ministros, se sabía que unos ministros no iban a seguir, entre otras porque algunos tienen aspiraciones, igual que altos funcionarios, pero aquí lo que hay es una solicitud colectiva de renuncias. Todos tienen que entregar hoy, lo ha dicho el ministro del Interior, su carta de renuncia para que Gustavo Petro recomponga el gabinete. Pues veníamos en unas renuncias a cuentagotas, una crisis que se estaba extendiendo desde el mes de diciembre y que se había desenvuelto en los últimos días. Por supuesto, faltaban los de la señora Muhammad, faltaban los de Cristo, que claramente, de Gustavo Bolívar, que claramente se van a hacer política, eso está clarísimo. De pronto también de Francia Márquez, que también creo que va a hacer política. Así que lo que están haciendo es precipitar. Grave problema para el presidente, que yo no creo que en este momento tenga a las personas para reemplazarlos. Sí, creo que van a quedar todos sus ministerios en encargos, con viceministros encargados, promoviendo, porque yo no veo que él esté listo para no hacer olvide, esos perdonen que meta la cucharada. Doña Vicky Dávila, no olvide, coincidió hoy su visita con todas estas noticias de última hora. Sigo viniendo todas las mañanas un ratico. Bienvenida. Oiga, no, lo que le quiero decir es que esta es una payasada de las payasadas. Lo que vimos anoche, Gustavo Petro, métanse esto en la cabeza, siempre actúa de manera deliberada. Ya se sabe quiénes son los que van a ser precandidatos, se tienen que ir de todas maneras y hacen todo este show a costillas de los colombianos, de la gente más pobre, de la gente más sencilla, de los que necesitan soluciones en salud, en economía, que necesitan llevar el mercado a la casa. Entonces, yo no les creo absolutamente nada. Entre otras cosas, Cristo, acuérdese que Cristo está ahí por Santos, está representando al petrosantismo. ¿Existe el petrosantismo? Claro que existe el petrosantismo. Santos, Juan Manuel Santos es morrongo. Entonces, no, posa, pero es que posa de abuelito bueno y por detrás va moviendo todos los hilos. ¿Cuántos santistas tiene en el petrismo y en el gobierno? ¿Cuántos santistas? Pues, a ver, le voy a decir, es que se me escapan, pero Juan Fernando Cristo, Alfonso Prada, Roy Barreras, Armando Benedetti, ¿quién más? Ayúdeme usted. Guillermo Rivera. Guillermo Rivera, esos son un montón. Prada. Entonces, obviamente que el petrosantismo sí existe, pero ¿sabe qué? Santos se le quiere quedar con la casa de Nariño a Petro, pero se le mete por los laditos y van a terminar. Él le disimula y le ayudan unas cositas y por debajo hace otra. López. O sea, ustedes saben que Santos es traicionero. ¿Ah? Claudia López será petrosantista. Claro que es petrosantista. Claro que es petrosantista. Existe el petrosantismo, pero Santos le quiere hacer una jugada a Petro para que en el 2026 el petrosantismo esté en el lado del santismo. Obvio. Y no en el lado de Petro. Y le dan unas garantías a Petro. Tranquilo que nosotros le vamos a hacer pasito y volver al poder a través de sus fichas. ¿Como quién? ¿Usted a cuál de los petrosantistas ve haciendo campaña presidencial? Bueno, espéreme. Gilberto Murillo, por ejemplo, también es petrosantista. ¿Cristo? Sí, Cristo también quiere ser... Yo no les creo nada. Yo después de que vi... Primero, acuérdese que Cristo estuvo con Samper. Primer problema.
Luego con Santos, segundo problema. Y acuérdese usted que antes de entrar a este gobierno estaba ayudándoles a los fondos, porque es que nosotros lo denunciamos en semana, que Asofondos terminó redactándole el articulito que les permitió a los fondos de pensiones se cayó Santiago Montenegro, se cayó después de eso. Y me dijo que era una mentirosa y le destapamos toda la porquería. Toda la porquería se la destapamos. Porque ¿qué hicieron con las pensiones? Fueron y negociaron, nos pusieron a todos a pelear por las pensiones y las EPS. Y resulta que luego fueron y arreglaron con el gobierno, se quedaron con una buena plata. En el caso de las EPS se quedaron con una comisión, una tajada del 8% de 95 billones de pesos del presupuesto, que es más o menos 7.6 billones, y sin hacer nada siendo gestoras. Tenemos que ir a un Los fondos corte. también, y los fondos también, un flujo de 30 billones. Es que yo, mejor dicho, Tenemos yo que ir con eso no puedo. Un corte de comerciales, vamos a un break, regresamos. Noticias de última hora, el Consejo de Ministros de ayer que ha generado toda clase de tsunamis políticos, el gabinete renunciado al final del día, la puja entre medio gabinete y Laura Sarabia y Armando Benedetti, y la candidata Vicky Dávila con nosotros aquí en la cabina. Un titular de la campaña del gobierno. Si vamos a seguir así, la Casa Blanca nos va a desertificar en lucha antidrogas, 1. Y 2, ¿sabe por qué Petro está peleándole a Trump? ¿Por qué? Porque quiere que nos sancionen para poder salir con el cuentico de que no hay garantías para las elecciones, que no hay elecciones libres. Así justificó al dictador Maduro. ¿Vamos a tener elecciones? ¿Habrá elecciones en el 2026? ¿Están aclimatando las condiciones para que no haya elecciones? Después de estos mensajes con Vicky Dávila aquí en cabina. Las noticias llegan primero en la FM de RCN. Con la llave de la casita roja, reciba plata en su cuenta gratis y de inmediato desde otros. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, rechazó el nombramiento de Armando Benedetti como jefe del gabinete y le reclamó al presidente Gustavo Petro por la decisión, asegurando que no será quien renuncie a los proyectos del gobierno, e indicó que como feminista y como mujer no se puede sentar en la misma mesa con Armando Benedetti. Realmente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. La ministra finalizó indicando que ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura están en manos del proyecto político del gobierno. Según la ministra, están en manos de todo lo contrario a esa postura. Durante el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado con vehemencia a la justicia colombiana por la condena de 5 años a la influencer Daneidi Barrera, conocida como EPA Colombia. Ha dicho que esta situación se ve reflejada en comparación a lo que ha pasado con los responsables del robo de los recursos de Locat Paz, que son cerca de 16 billones de pesos, es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, quien también aseguró que Daneidi Barrera fue juzgada solamente por participar en el estallido social. O sea, a EPA la castigan por ser popular, pobre, levantarse, ¿cierto? Y protestar en un momento en que los jóvenes estaban protestando. Castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta. Eso sepa. Pero aquí nosotros tenemos posiblemente 16 billones robados, que es fácilmente investigable porque solo hay que ir al sitio, en qué fecha se hizo el contrato, qué alcalde lo puso, por qué no está la obra, ya, para cárcel. Pero no va, ¿cierto? Porque si van, el mecanismo se descubre. El presidente Gustavo Petro aseguró que para la mayoría de estos casos la justicia colombiana actúa con mayor rapidez contra la ciudadanía vulnerable, mientras que para los millonarios robos que se presentan y también los desfalcos contra el Estado, esta justicia los deja impune.
Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá destrabaron el inicio del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por cargos de supuesto soborno a testigos y también fraude procesal. Esto luego de que los magistrados básicamente advirtieran y dejaran en claro que las grabaciones sostenidas en su oportunidad entre el expresidente Álvaro Uribe y quien se advertía era su abogado Diego Cadena, pues podrán ser tenidas en cuenta como prueba clave de la Fiscalía para el desarrollo del juicio en contra del excongresista. Aquí fue, digamos, básicamente muy claro los magistrados. El control de legalidad de esta prueba la hizo el juez competente, en esa oportunidad la propia Corte Suprema de Justicia, pero además no acogió la posición de la defensa del expresidente, en el sentido de que se violó el derecho de confidencialidad entre abogado y cliente, y advierte que por el contrario, en este caso nunca se tramitó formalmente esa condición de Diego Cadena, es decir, de que fuera reconocido como abogado del expresidente para la época de los hechos. En Santander, los hechos más importantes están relacionados con la disminución de recursos por parte de la Agencia de Cooperación Internacional USAID. Esto va a llevar, según dijeron las autoridades en Bucaramanga, a que las mujeres migrantes solo se les pueda atender, dado el caso de estar embarazadas, el parto. No podrá haber atención durante el tratamiento respectivo, durante la gestación, es lo que se ha conocido por parte de la Secretaría de Salud de la capital santanderiana. El propio alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, además le reclamó al IMPEC por esta situación que se viene presentando. Ya el 50% o un poco más de las personas detenidas bajo la modalidad domiciliaria o con brazalete del IMPEC han sido recapturadas delinquiendo. Por eso dijo, hay que poner un tate quieto a estas personas y por eso la articulación con IMPEC y otras autoridades en la capital santanderiana. Y una noticia que llama la atención, estamos a 5 de febrero y es el primer aguacero que cae en Bucaramanga y el área metropolitana, fuerte lluvia, afortunadamente no se han presentado emergencias, pero es un alivio, la tierra está muy seca, se han presentado incendios forestales, hay desabastecimiento de agua en algunos sectores del departamento de Santander y este fuerte aguacero refresca a la región y por supuesto se espera que haya un mejoramiento sobre todo en los caudales de ríos y quebradas. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia, la FM de RCN. Las noticias como son. Llegó TQ a la FM. TQ, totalmente confiable. 8:42 minutos de la mañana, el Consejo de Ministros transmitido por el presidente Gustavo Petro en directo ha generado ya unas reacciones que tienen al gabinete todo en vilo. El ministro Juan Fernando Cristo les ha pedido la renuncia, lo que empezó ayer con un Consejo de Ministros transmitido en vivo y en directo, terminará esta noche con la carta de renuncia de todos los ministros sobre la mesa del presidente Gustavo Petro. Se evidenciaron las fracturas al interior del gobierno, se radicalizaron las posiciones contra Laura Sarabia y contra Armando Benedetti y al final del camino el presidente Gustavo Petro ha defendido las designaciones y aquí siguen en sus cargos Laura Sarabia y Armando Benedetti. Laura Sarabia, dentro del colectivo de ministros que tienen que presentar sus cartas de renuncia, seguramente lo hará protocolariamente, pero difícilmente se generarán cambios en las carteras de reciente designación, empezando por la de ella. Jorge Rojas, el secretario general de presidencia de otra época, el poderoso director del DAPRI, que osó decir en el Consejo de Ministros que estaba en franco, completo y total desacuerdo, porque así lo oímos, con la creación del cargo que le dieron a Armando Benedetti, terminó renunciando antes que todos los ministros temprano esta mañana. Hemos analizado con los audios, con las voces de expertos, las reacciones de distintos sectores de la ciudadanía y del espectro político, y hoy estaba previsto desde antes que nos acompañaría en cabina la candidata Vicky Dávila. A Vicky le preguntamos, retomando la entrevista que traíamos sobre este último cambio de gabinete, ¿qué le ha pasado
a los gabinetes de Gustavo Petro y cómo serían los gabinetes de Vicky Dávila. Mire, a propósito, me acaban de decir que también de manera protocolaria Carrillo de la UNGRD también ya... Y están hablando también de la renuncia de Susana Muhammad. Sí. Ellos están dentro del paquete y nos ha dicho nuestro compañero Daniel Jerez que Camilo Romero, embajador en Argentina, también metió el acelerador y va a presentar su renuncia, nos acaba de decir Daniel Jerez. Vicky, los gabinetes de Vicky Dávila. No, los gabinetes no. Un gabinete. Un gabinete. Eso es para... Estilo Uribe, estilo Santos, ministros que duren 4 años, ministros que duren todo el gobierno. Estilo Victoria. Estilo Victoria. Estilo Victoria. Y creo que es muy importante tener estabilidad en el gobierno. No quiere decir, bueno, pueda presentarse alguna circunstancia y obviamente puede haber un cambio, pero esto que hemos visto es una vulgaridad. Yo creo que lo que hemos visto en el gobierno Petro es una vulgaridad. No hay estabilidad en las carteras. Al final, todos... Yo creo que Petro tiene razón cuando dice que tienen agenda propia algunos. Eso es verdad. A mí me dio, por ejemplo, lástima escuchar a Gustavo Bolívar cuando decía, presidente, yo a usted lo amo. Y yo le creo. Yo creo que Gustavo Bolívar quiere más a Petro de lo que Petro lo quiere a él. Eso es una ayer realidad. Fue una declaración de amor de Bolívar subrayada. a Petro. Yo pero lo amo. Fíjense una cosa, Bolívar quiere más a Petro que Petro a Bolívar, pero Petro quiere más a Benedetti y a Laura, por algo será, que a todos los demás y que al país y que al mundo entero. ¿Usted cree que a los que más quiere Petro o a los que más necesita? Pero venga, o a los que más teme. A los que más les teme. Pero venga, Sí, Vicky, o sea, sabemos que no tiene un gabinete ya listo, por supuesto, ni más faltaba. Pero el perfil, o sea, nombres. Gente decente. No, no le voy a dar nombres. No le voy a dar. Mire, ¿a quién pondría en defensa? A una persona que primero ame a las Fuerzas Armadas. Yo aprendí a amar a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros soldados cuando tenía 6 años. Cuando estudié en el batallón Pichincha, en el colegio del batallón Pichincha en Cali, en el colegio militar. Ahí aprendí a querer la bandera, el escudo, nuestro himno nacional. De verdad, yo amo a Colombia y tengo tatuada esa bandera en el corazón. Esa es la verdad. Entonces, una persona que principalmente, de entrada, quiera las Fuerzas Armadas, que no tenga intereses oscuros, que sea decente, que sea correcta, que sea experta. ¿Qué más se necesita? Es que ese es el ministro perfecto o la ministra perfecta. Y que quiera a las Fuerzas Armadas, Sí. subrayo, eso es fundamental. Y así es en todas las carteras, así tiene que ser. La gente la ha visto en los medios de comunicación por años, toda una carrera. En la calle, la gente reconoce inmediatamente a Vicky Dávila, quienes la hemos visto interactuar en recintos en los que hay miles de personas, vemos cómo espontáneamente van a abrazarla, a decirle que por favor se tome una foto, pero muy pocas personas conocen cómo fue la historia de Vicky Dávila. ¿Cómo fue que Vicky Dávila finalmente llegó al periodismo? ¿Cómo son esos primeros años de la vida, la infancia, la juventud de Vicky Dávila? La Vicky Dávila de hoy es producto de esos años de la primera infancia, de la juventud, de Buga, de lo que pasó en su casa. ¿Cómo fue esa historia, Vicky? Pues mire, eso sería muy largo, porque yo tengo 51 años, entonces nos demoraríamos 51 años yo aquí contándole cosas. Pero esta Vicky Dávila que usted ve acá, la que está luchando contra este sistema podrido que tenemos que cambiar para que cambie el rumbo del país. Esta Vicky Dávila que está tratando de poner al servicio de los colombianos todo lo que es, todo lo que puede hacer por Colombia, pues es una Vicky Dávila normal, como cualquiera que nos está escuchando. Usted, por ejemplo, que va en el Transmilenio, usted que va manejando el taxi, usted que hoy está pensando, miércoles, no sé si mañana voy a tener para pagar en la tienda. Pues así, yo nací en un hogar así, un hogar sencillo, donde nunca me enseñaron el resentimiento, donde siempre me enseñaron que el esfuerzo, el trabajo, la disciplina y el talento siempre tendrían frutos. Y claro, yo soy de pueblo, nací en Tuluá, en el hospital de Tuluá, porque había un paro en el hospital de Buga. Pero pues soy de Buga, me crié en Buga, y yo digo que soy de Buga, de Cali, de Buga la Grande, donde viví tantos años, y en Cali, donde también estudié. Y mi familia pues no tenía ni plata ni apellido, que creo que así somos millones de colombianos, la mayoría. Y tuve siempre una mano
amiga, alguien que dijo, Vicky, aquí está esta ayuda, aprovéchela. Y yo la aproveché. Y así ha sido a lo largo de toda mi vida. Así logré hacerme periodista, logré el sueño de ser reportera, eso es lo que yo más amo. Dios, mi familia, mi público, que lo amo profundamente, porque sin el público yo no sería nadie. Y por supuesto, mi carrera. Sin embargo, todo eso quedó allí como en un stand-by. ¿Cómo fueron, Vicky, esos años de infancia en Buga? Y la música, ¿no? Porque Sí, es sí. que a ver. Sí, mi primer trabajo fue cantar. Eso hacía yo. Cantaba música típica colombiana, bambucos, pasillos, yo me los sé todos, guitarra. Sacaron disco, long play. Sacamos disco, long play. ¿En algún momento de su vida usted consideró que se podía dedicar a la música? No, porque yo me dedicaba. Entonces yo no soñaba con ser cantante, yo era cantante, sí, era cantante de un pueblo, así de sencillo. Entonces mi aspiración era ser periodista, ser reportera. Toda la vida, 33 años pude ser reportera, conocí al país de palmo a palmo, Juan. Recorrí, hablé con la gente, he hablado con la gente, sé lo que le duele a la gente, he sufrido con este país tantas noticias duras y también he gozado con muchas noticias que de una u otra forma nos ha unido como colombianos. Infancia, juventud, Vicky. Le va a parecer extraño. Tuve una niñez, una infancia, una juventud, pues, con mucha precariedad económica, con dificultades y demás, pero yo recuerdo mi niñez y pienso con felicidad en esos tiempos, porque fui una niña amada, querida, fui la mejor en el colegio. En el colegio militar. En el colegio militar y después de monjas. Estudié mucho tiempo con monjas y me gradué en el Colegio San Vicente de Buga. Por ahí me estoy acordando, Sí, porque sí, Vicky sí. me echó la historia de su vida en un avión, en un vuelo de Frankfurt a Bogotá. Sí. Y droguerías tenían en la familia, ¿o no? No teníamos droguerías. Mi mamá, con mucho esfuerzo, ya cuando yo tenía como 16 Trabajaba en una años, droguería. pudo poner una droguería. La tía Ita le dio una platica, cogió una platica que tenía en el banco que le había quedado de la separación con mi papá y le prestaron otros 300,000 pesos y así puso una droguería y a mí me tocaba trabajar en la droguería como si fuera una adulta y yo era una niña. Vicky, digamos, acelerando el proceso de su crecimiento profesional, y no quiero detenerme en eso, yo fui monitor de la universidad, yo Venimos era bastante de la misma viejo, universidad. era mucho mayor. Y la yo fui maravillosa, monitor, la Universidad Autónoma de Occidente. De Luis H. Pérez. Pero ahí acelerando ese proceso, Vicky, los que tenemos esencia regional, ¿somos autonómicos o federalistas? ¿Cómo ve usted todas estas aires de federalismo y de autonomías que están soplando los alcaldes, algunos gobernadores? Hoy, ¿qué es esa bomba, no? Se le acaba de caer el monopolio rentístico a las licoreras. ¿Cómo ve la Colombia federal, la Colombia autonómica? Mire, yo creo que todo eso está pasando porque no hay un gobierno central que dé seguridad, confianza, que agrupe, que sea justo en la distribución de los recursos, que lo que está haciendo es chantajeando. Entonces, como han tratado a Antioquia es horrible. Yo realmente entiendo a Antioquia, los paisas, este gobierno los está tratando muy mal, es una retaliación, pareciera una venganza. Lo mismo ha hecho con Bogotá. También me da mucho pesar lo que ha hecho Petro. Ojalá nunca en Bogotá vuelvan a votar por Petro ni por un petrista, por ese proyecto político destructivo, porque quiere dejar a Bogotá incluso sin metro. Entonces, lo que le digo sobre eso es que cuando haya un gobierno como el que yo propongo, un gobierno donde todo el mundo pueda trabajar, estar tranquilo, tener confianza, donde no hay odio, donde todos tenemos que echar para adelante, entre otras cosas, y perdóneme que me devuelva un poquito en el tema de Trump. Yo estoy segura, y le decía ahora, que nos van a desertificar. Muy seguramente nos van a desertificar y esto va a escalar toda la confrontación entre Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar y proteger los intereses de Colombia. No nos podemos alegrar porque nos sancionan. Si Vicky Dávila gana la presidencia, puede perfectamente pasar
que el 7 de agosto del 2026 se encuentra una Colombia que está desertificada en lucha contra las drogas, que ha tenido incidentes de revocatoria de visas de altos funcionarios, si esto que usted está diciendo se cumple, si sigue escalando eso va a escalar, que ha ocurrido. Y desde ya los colombianos nos tenemos que unir, porque por encima de todo está Colombia. Colombia no es Petro. Y eso es importante que Estados Unidos lo tenga claro. Por eso me voy a ir a Washington, voy a hablar con los republicanos, con los demócratas, voy a hablar con mucha gente allá. Con Marco Rubio, que la condecoró para que entiendan que nosotros, una cosa es Petro y otra cosa somos los colombianos. Necesitamos que nuestros negocios sean prósperos, que no estén en peligro, que nuestras empresas puedan seguir, que puedan seguir haciendo sus negocios y demás. Y que la gente en Colombia pueda sentirse en cualquier lugar del mundo contenta y orgullosa de ser colombiana, Juan. Es muy duro que a la gente colombiana la traten mal en los aeropuertos, pero eso es culpa de este gobierno. Y es culpa, toda esa gente que se fue, que está en otro país buscando una oportunidad, es culpa de gobiernos anteriores y de este gobierno. Y toda la gente la que están metiendo en los cuarticos y a los que les acentuaron los controles migratorios. Y es muy importante decirlo por transparencia con nuestros oyentes. Si alguna lección queda de los últimos años, es que el cubrimiento de las campañas presidenciales no puede ser solamente a partir de las propuestas y las promesas, porque las propuestas y las promesas aguantan todo. Aquí hemos oído candidatos que prometen de todo y luego llegan al gobierno y hacen lo contrario. Hemos oído a Juan Manuel Santos, que amaba a Álvaro Uribe y llegó al gobierno e hizo lo contrario. Hemos oído en los últimos tiempos a quienes dijeron que iba a haber todo el respeto por la iniciativa privada y resulta que llegan al gobierno y ocurre lo contrario. Por eso, y se lo digo a nuestros oyentes, nosotros vamos a tratar de entender quiénes son los seres humanos que aspiran a la presidencia. De Gustavo Petro conocíamos su pensamiento político, pero ¿conocíamos suficientemente al ser humano que nos iba a gobernar? ¿Conocíamos los colombianos al ser humano que era Juan Manuel Santos? ¿Conocíamos al ser humano que era Iván Duque? Creo que un aporte que nosotros debemos hacer desde los medios, saber quiénes son los seres humanos. Pues es que a los colombianos nos han metido muchas mentiras. Y si entendemos quiénes son los seres humanos, seguramente tendremos mejores herramientas para votar. Le pido a Vicky, para cerrar, ¿quién es Vicky Dávila? Antes de eso le voy a decir ¿cuál es el ser humano? Le voy a decir una cosa. Todos sí sabíamos quién era el ser humano Petro. Y todos sabíamos quién era el ser humano Santos. Sabíamos suficientemente bien. Y yo creo que de Iván Duque todo el mundo sabe que es una buena persona también. Sabíamos suficientemente bien cuáles eran los alcances. De Petro, ¿cómo no? Si viene de ser un integrante de un grupo terrorista. Eso habla muy claramente de quién es Petro. No, aquí lo mostramos en una tarima en Girardot, en un estado lamentable también. Sí, también. Y salió con el cuento de que se había tomado una cerveza y no sé qué. Mire, la verdad es que un gobernante tiene que dar ejemplo, y yo creo que llegó la hora de que este sistema podrido cambie, Juan, ¿cierto? Pero también que la figura presidencial esté a la altura del honor más grande que les pueden dar los colombianos a una persona, y es ser su presidente. Descríbame a ese ser humano. Tiene que ser un ser humano. A ver, hagámosla. Sí. Tienes razón que teníamos muchas pistas sobre cosas que haría Gustavo Petro y cosas que haría Juan Manuel Santos. Mi pregunta en ese frente tiene que ver con que hay unos umbrales que cruzó Juan Manuel Santos, que cruzó Gustavo Petro, que quizás si nos hubiéramos fijado más en esa catadura humana, de pronto habríamos estado más preparados, o la gente con más información, para votar, porque las campañas se concentran en escuchar una cantidad de promesas que muchas veces se incumplen. El ser humano. Victoria Eugenia Dávila. Pues Victoria Eugenia Dávila, ante todo, es una persona común y corriente, una persona confiable, una persona que no tiene intereses extraños, que no tiene mezquindades en su corazón, no tiene ansias de poder. Yo me hubiera podido quedar en un cargo muy importante que tenía como directora de Semana, primera mujer en 40 años en ser directora en ese medio de comunicación. Yo hubiera podido quedarme con mi buen salario, y sin embargo estoy aquí
para servirles a los colombianos. Defectos. Ya le voy a decir mis defectos. Entonces, ante todo, más allá de ser una buena persona, que creo que eso lo dice la gente que lo rodea a uno, ¿yo soy una buena persona o no, Juan? Yo doy fe de lo que he visto, sí. Pero mire, más allá de eso, una persona sin bultos en la espalda, incorruptible. Yo nunca he tenido procesos de corrupción de ninguna clase, nunca me he quedado con nada de nadie. De mí pueden decir lo que sea, pero por ejemplo, en mi oficio de periodista, la gente sabe que siempre fui recta, que no me torcí 1 milímetro, y yo no me tuerzo, y yo soy valiente, y soy capaz. Y tengo todo mi corazón lleno de una fuerza interior inmensa para luchar por este país. Entonces, eso es lo que se necesita. Una persona que sea capaz de dirigir con sencillez, con autoridad. Una persona que sea capaz de querer a este país y de no tener intereses extraños. Pero yo le digo el defecto. El mío, dígame. Sí, pues. peleó en acomodarse. Usted también lo tiene, eso lo tenemos todos los periodistas. Pero yo no, pero es peleona, es de posiciones férreas y eso puede ser un defecto o una virtud. Defiendo mis convicciones, pero usted nunca como presidente me vería haciendo lo que hace Petro. Por ejemplo, con la prensa. Él ha sido un censurador. Un censurador. ¿Usted se sintió censurada en semana, perseguida? No, a ver, no me dejé censurar, pero por Petro me hubiera puesto pues aquí una mordaza. Petro no sabe respetar a la prensa, Petro no sabe... Dijo muñecas de la mafia. Por ejemplo, pero él no sabe lo que significa la prensa en una democracia, no le gusta que lo contradigan ni que lo pongan en evidencia. Y lo que yo hice todo el tiempo fue denunciar la corrupción, no solamente del gobierno Petro, recuerde usted que fue en semana donde publicamos la prueba reina contra Oscar Iván Zuluaga que demostraba que recibió dineros de Odebrecht, digan lo que digan. Y yo en mis columnas en semana develé que la campaña de Juan Manuel Santos también recibió plata de Odebrecht y ese sí ha pasado en blanco. Ese ha quedado en la impunidad y es una gran deuda que tiene la justicia con nuestro país, que por cierto, le voy a decir una cosa, hay que rodear a nuestra justicia. Hay que hacerla más eficaz porque todo es susceptible de mejorar, pero hay que respetarla, hay que entender que es una institución fundamental, hay que respetar a los magistrados. Nunca más en la vida un presidente puede volver a tratar a un presidente de la Corte Suprema como Petro ha tratado al presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, o como ha tratado a los magistrados de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Hay que acabar con la impunidad, bajar lo que más se pueda la impunidad. No podemos seguir viendo lo que le pasó a EPA Colombia, que tiene que ir a la cárcel, claro que sí, delinquió. Lo que queremos es justicia, se está haciendo justicia y nos duele por ella. Pero no podemos tener a EPA Colombia en la cárcel y a Mancuso y a Timochenko libres, unos criminales de lesa humanidad. Con el presidente Petro? No, porque él no entiende que sí hay que cumplir la ley. Yo no estoy diciendo que a EPA Colombia no le apliquen la ley. Estoy diciendo es que así como se la aplicaron a ella, se lo apliquen a todos estos criminales que nos tienen fregados. Vicky, muchas gracias por haber estado aquí. Nos tenemos que ir. Hablamos de Ecopetrol. De Ecopetrol. No, se nos quedaron muchos temas. Hay que volver al gobierno corporativo. Hay que volver a explorar y a explotar petróleo, a sacar gas. Hay que volver a hacer próspera la industria del carbón, la minería legal. ¿Qué más quiere que le diga? Muchas cosas. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas con Vicky Dávila. Este espacio va a estar abierto para quienes manifiesten con sus actos, no con su deseo, con sus actos que están ya en la carrera presidencial. Gracias, Vicky. Gracias por haber estado aquí. Dios le pague a usted, a la mesa de trabajo, y gracias a todos estos oyentes maravillosos que hoy nos han acompañado. Los llevo en mi corazón, estoy feliz de estar en esta cabina y aquí estoy firme, firme por Colombia. No se les olvide, firme por Colombia y por toda la gente común y corriente que le duele el país.